que es como un debate, es un debate de nosotras, que no tengan vergüenza en hablar, somos todas estudiantes, y bueno, eso, aclarar que somos estudiantes, que no somos profesores ni docentes todavía, vamos por el camino, pero no lo somos y solamente estamos, o están las chicas, la Tati y la Sari, que son estudiantes avanzadas de primaria, para ayudarlos y ayudarlas y ayudarles en lo que puedan. Eh, lo que se va a hacer ahora y lo que se hace en estos grupos de estudio, porque estamos con la semana de mesa ya en la semana que viene, va a ser como un resumen general de lo que es la política, cómo se estudia, en qué se tienen que basar, las preguntas que ustedes quieran, nos la pueden hacer a las chicas, pero nada, siempre teniendo en cuenta que no todo a lo mejor podemos responder, porque somos estudiantes también, pero que vamos a poder, que vamos a hacer lo que podamos desde nuestro lugar y nuestra experiencia a la hora de rendir una materia como es política. Así que nada, las dejo con Tati, que es estudiante avanzada de primaria, igual que Sara, y ellas van a hablar, van a hacer el resumen y después ustedes van a hacer las preguntas o si no se animan a hablar y a prender la cámara, las pueden dejar en el chat. Todo suyo, chicas. Bueno, chicas, ¿cómo están? Yo soy Tatiana, soy estudiante de cuarto año, ya terminé de cursar y, bueno, rendí política presencialmente, si no me equivoco, en el 2019. Yo les puedo contar, obviamente, cómo ha sido mi examen, cómo me preparé para rendir la materia, en qué focalicé, eh, bueno, cómo me fui guiando en base al programa y demás. No es que, a ver, no es que tengo conceptos muy frescos, si es, si es que si es que las puedo ayudar desde ese lugar, obviamente las ayudo, pero como decía la Flor, nosotras no somos profes de política, ni mucho menos, sino que lo que esto es justamente un grupo de estudios, ¿sí? Tratar de ayudarnos entre todas, más allá de que nosotras con la Sarita seamos las que, como las que están al frente, por así decirlo, pero bueno, está bueno que si estudiar en conjunto, que seamos más que un grupo, un equipo y que atinemos todas al mismo lado, que bueno, que es que aprueben ustedes, o sea, no, la intención de todas es que en la próxima mesa les vaya excelente. Así que bueno, eso, Sarita, no sé si vos te querés presentar. Hola chicas, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sara Calderón, también soy estudiante avanzada de cuarto año, ya terminé de cursar la carrera. Y bueno, yo a política la rendí el año pasado de manera virtual. Si bien al principio yo la rendí 2 veces, al principio sí me fue mal, pero por los nervios, por no poder enfrentar y por no tener una guía de cómo estudiarla, porque bueno, al ser tantas leyes, al ser tanta información, no me guiaba bien por dónde comenzar. Así que bueno, cualquier cosa que necesiten, acá estamos y bueno, espero poder ayudarlas y poder encaminarlas y que la saquen ahora. No sé quién se va a presentar a rendir ahora, pero que falta poquito, pero bueno, acá estamos y cualquier cosa que necesiten nos pueden preguntar. Antes que empiecen a hablar, yo voy a contar mi experiencia con la profe Apasa, rendí el oral, estaba regular, y bueno, la pasé muy mal porque me puse muy nerviosa, se me confundía, vieron que tienen que preparar una unidad, bueno, yo preparé la unidad 2 en una línea del tiempo, me la sabía perfecto y la profe me cambió los planes y me fue directamente a la unidad 1 y no supe responder, me puse nerviosa, ya lloraba todo y después me dijo que bueno, que la única oportunidad que tenía era que la unidad 3 la supiera.
imagínense todas las leyes. Así que agarré y le dije que, bueno, y me preguntó sobre la ley del abuso sexual y sobre el código penal. Lo supe responder, que es dentro de todo lo más fácil, por así decir. Y bueno, y ahí aprobé. Lo que sí, estoy segura que, que les van a tomar el código civil, porque, ¿cómo se llama? Es como nosotras como docentes debemos actuar. Así que bueno, eso seguro. Y después, desde mi experiencia en preparar la materia, en la unidad 2 yo hice una línea del tiempo donde en la misma línea del tiempo le metí todo, toda la información que había y bueno, nada, de esa forma. Eso es un tip, por si lo quieren tomar. Ahora sí, chicas, pueden empezar. Gracias, Flor. Bueno, primero les queríamos decir que en Drive hay un documento con mucho material sobre política, resúmenes, unidades enteras, trabajos prácticos. Incluso no me acuerdo si está subido, pero hay como un punteo de lo que han tomado, de lo que hemos podido rescatar que han tomado en los exámenes. Así que bueno, si alguna no está agregada a ese Drive, pues si quiere dejen en el chat los correos, entonces los vamos agregando. Ah, bueno, ahí se los pasa a la Flor. Que es un Drive que está de verdad muy copado, ahí están todos los temas. No, mentira, hay dos temas que son los que dijo la Flor, abuso sexual y no me acuerdo cuál. Ah, y la última ley, la de protección de los derechos. Esas dos faltan, pero es lo único que no estaría. Bueno, yo en lo personal, para empezar a preparar la materia, primero recomendar, no se puede saltear ningún texto acá. Es como, no hay plan B. No se me puede saltear nada. Porque todas las modalidades de examen han sido distintas. Por ejemplo, la Flor les contó su experiencia y fue distinta a la mía. Y sé porque conozco a la Sarita que ha sido distinta a la de la Sarita también. Por ejemplo, en la mesa en la que yo rendí, el examen fue el mismo para todos, bueno, rendimos oral, y se basaba en que cada uno, cuando vos ingresabas a la mesa, la profe te pedía que seleccionaras una de las escuelas. Vieron que estaba la escuela, la peronista, la del modelo exportador, etcétera. Bueno, vos tenías que elegir una de esas, desarrollarla lo más completo posible. Ahí que había que poner la función de la educación, quiénes eran los sujetos de la educación, cuál era el objetivo que planteaba esa corriente, obviamente la parte de la historia también. Bueno, y una vez que ya hacías, como que desarrollabas tu escuela, por así decirlo, tu corriente, a partir de eso la profe te empezaba a hacer preguntas. Entonces, por ejemplo, yo elegí la peronista y ahí ella me preguntó si era una política centralizada o descentralizada, por qué decía eso. O sea, ahí me remitió a la unidad 1. Después, pensaba yo que eran las promesas y los quiebres que también salen en la unidad 1. Después me preguntó, o sea, ya me llevó después a la unidad 2 y me preguntó sobre me parece que está en la unidad 2, que era sobre los conceptos de política. No, Tati, creo que está en la 1. En base a Malamud. Creo que está en la 1, Tati. Ah, bueno, en la 1 entonces. Que te preguntaba en base a Malamud el concepto de política. Y después me llevó a la unidad 3, que me tomó la responsabilidad docente
vieron que está la administrativa, la civil, son 3. No sé, Sarita, si vos te acordás la última. Administrativa. Y a la administrativa, la civil. Y ya te digo la otra. Y penal. Y penal, ajá. Ajá, y penal, muy bien. Y bueno, nada, y o sea, ella me planteó un caso sobre el próbolo, justo estaba como muy latente el tema del próbolo. Entonces, la profe me planteó una problemática y yo tenía que buscar los responsables, decirles quién había sido responsable administrativo, penal, civil, y como cuál era la consecuencia en base a eso. Y después sí también me tomó abuso sexual. Bueno, que llamábamos abuso, cuáles eran, o sea, cómo podíamos detectar ciertos casos de abuso y cómo proceder como docente frente a un caso de abuso. Cuando me tomó eso de abuso, me volvió a la parte de las leyes y me hizo decirme en qué parte de la Ley de Educación Nacional se habla sobre la protección de los derechos de los niños. Que si no me equivoco es el artículo 15. O sea, es decir que por ejemplo, esa ley, las escuelas, las corrientes, tener en claro cuándo son políticas centralizadas y descentralizadas, cuáles son los quiebres y las promesas, a qué llamamos política, y la parte de responsabilidad docente y abuso sexual tienen que ser temas que no dejemos de estudiar. O sea, son por lo que yo veo y por lo que la Flor ha expresado y he hablado con otros compañeros, son temas que sí o sí los van a tomar. Así que yo quisiera saber, perdón que te interrumpa, Tati. Sí. ¿Quién la está preparando para rendir la semana que viene? Y ver qué saben, por ejemplo, si saben o identifican cuando la política es centralizada y cuando es descentralizada. Porque eso es fundamental, por lo menos si van a preparar la unidad 2, como lo hice yo, porque empezamos con la escuela, Tati, corregime si me equivoco, porque la rendí el año pasado, desarrollista. ¿Puede ser? Sí, Sí, en mi programa. Bueno, la Sarita lo tiene por ahí. En mi programa programa, bueno, igual, igual, era la primera corriente. Bueno, creo que era la escuela desarrollista para la que la estoy preparando. Entonces, nosotros nos tenemos que basar en la línea del tiempo. ¿Por qué? O por lo menos yo me basé en una línea del tiempo. ¿Por qué? Porque centralizada... no, nada que ver. Pensé que me estaba diciendo lo de desarrollista. Bueno, desarrollista es la escuela que viene de... ¿Cómo se llama? Sarmiento. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen que ir, les guste o no, al contexto en donde se da esa escuela. Y en este país lo que estaba pasando era que la escuela era vista como algo muy conservador, porque Sarmiento era conservador. Entonces, la escuela era como un órgano de la iglesia, no podían separarse. Tenían en la escuela se tenía que dar religión, y religión católica. Entonces, cuando viene Moreno, si no me equivoco, y quiere inventar lo que es la escuela moderna, por así decir, es ahí donde hay un conflicto entre el Estado y la Iglesia. La Iglesia le dice no porque si no se... Bueno, igual te va a servir, Daisy. ¿Por qué? Porque si no, el catolicismo iba a perder a su gente si le sacabas la iglesia de la escuela. ¿Se entiende?
Esa es la escuela desarrollista, en eso se basa principalmente, creo que es desarrollista, espero que sea así, si no lo van a ver porque es una de las primeras escuelas fundacional, ay, no sé, bueno, es la primera. Ustedes cuando la pongan Sí, en la línea de tiempo, es la primera. sí, Del Estado Flor, la primera es liberal. fundacional. Es fundacional, bueno, esa es la desarrollista. Estado oligárquico es la primera. Eh, para mí era Estado liberal. Eso a mí me lo preguntó, qué Estado era, y le dije liberal porque, bueno, justamente intentaban meter el catolicismo donde no encajaba. Y después de eso, como es, fracasa, por así ahí viene la escuela peronista. Cuando viene la escuela peronista, lamentablemente, la figura de Perón se hace tan grande en este país que se hace lo que Perón dice. ¿Se entiende? Perdón si alguna es peronista, pero es algo verdadero de que en la escuela se estudiaba y se idolatraba a Perón. Perón estaba Dios y Perón, y más nada. ¿Se entiende? O sea, si ustedes se ponen a investigar en los libros de esos años, está Perón en los libros como que había que alabarlo, había que quererlo, él era nuestro salvador, nuestro líder, como los Simpsons. Entonces era como bien adoctrinador eso. Y Perón decía que en la escuela se tenía que estudiar religión. Y después, bueno, viene la escuela de Frondizi, ya después la del neoliberalismo, viene la de la dictadura. Esas son como más fáciles de estudiar, pero estas, por ejemplo, se caracteriza por eso, porque la iglesia se introduce en lo que es la escuela. Después de muchos años se puede sacar a la iglesia de las escuelas públicas. Gracias, Flor. Volviendo a lo de los modelos, sí está el modelo fundacional, sí, lo que ustedes, si bien tienen que como que poner énfasis en el contexto, como para poder entender por qué el modelo se llama de esa manera, a lo que hay que quizá por ahí hacerle más foco y lo que obviamente van a tener que como que defender serían en cada uno de los modelos los hechos socioculturales, la etapa del sistema educativo estatal. Van a ver que hay, por ejemplo, en el modelo fundacional, es donde aparece la ley 1420, entonces por ahí está bueno que investiguemos sobre no toda la ley 1420, pero sí saber más o menos de qué trata, cuál es el sentido de la educación, ¿sí? Que se la veía como un derecho individual, el resultado de los hechos educativos, cómo se veía el sujeto pedagógico, ¿sí? Una consulta, cuando vos Sí, decís que es derecho individual, ¿puede ser también como algo que la idea era homogeneizar por la sí, llegada de inmigrantes? ¿También es eso. entra en el sentido de la educación o eso sería como un hecho sociocultural o algo así? No, a eso me refiero cuando digo que es un derecho individual. Uno de los, justamente lo que vos decías, Sarmiento decía que la escuela no podía ser para indígenas o esclavos, porque si no era como que ensuciaban la escuela. Imagínense, Ah, el padre de la educación en ese contexto no estaba mal dicho. Era así, porque lamentablemente había gente pobre, bueno, igual ahora, pero te quiero decir que en ese momento era totalmente dividida la sociedad entre ricos y pobres. Entonces el rico sí tenía el derecho a la educación, el pobre no. El que venía de afuera no, el que era morochito no, ¿se entiende? Y eso pasaba en la escuela que me pusieron recién, ¿cómo era? Claro, porque el desarrollista es el de la Frondizi, fundacional. el fundacional, en el fundacional. Claro, Eso por pasaba. ejemplo, después la escuela que sigue es la escuela peronista, donde el sentido de la educación cambia y la educación es tomada como un derecho social.
¿sí? Entonces, por ahí lo que está bueno hacer, después, por ejemplo, en el modelo desarrollista, sigue siendo un derecho social, pero tiene otras políticas educativas. El sujeto pedagógico es visto como un capital humano, como algo que hay que explotar, no como alguien que tiene que tiene que desarrollarse. Para ver las escuelas, por ahí está bueno, o los modelos, como quieran llamarlos, hacer una línea del tiempo primero para ubicarse en contexto, decir, bueno, el fundacional fue desde esta fecha hasta tal fecha con este sistema político. El peronista fue desde esta fecha hasta esta fecha con este sistema político, etc. Entonces, a ustedes eso les va a facilitar ubicarse. Y después quizá está bueno hacer un cuadro comparativo con todos los modelos en el cual hagamos énfasis sobre la educación. Es decir, bueno, cuáles eran las políticas educativas, que ahí hablamos de los hechos educativos que sucedieron en ese lapso, cuál era el sentido de la educación, es decir, para qué se educaba, cómo era concebido el sujeto pedagógico y cuál era la función de la educación. Sí, esas son como los cuatro alineamientos que sí o sí atraviesan a todos los modelos y que no los tenemos que dejar de lado porque, por ejemplo, el sentido de la educación en el modelo fundacional no era ni el mismo que en el modelo peronista, ni en el modelo de crisis. El modelo de crisis también consta de 3 etapas, entonces hay un modelo que es educar para la liberación, después en el mismo modelo de crisis se educaba para el orden, y en el mismo modelo de crisis educábamos para la democracia. Entonces, por eso, dentro de la línea del tiempo, ese modelo de crisis también lo van a tener que fraccionar en 3, y después lo mismo en el cuadro comparativo, cuando tengan que comparar los modelos, tienen que saber que ese modelo de crisis también hay que separarlo en 3, porque cambian todo, cambian no es que cambien rotundamente, pero hay cosas que salen y cosas que se incorporan, digamos. Quiero En agregar cuanto al una sujeto cosita pedagógico, a la función. antes que me olvide, porque si no me voy a olvidar. Sí. Justamente lo que decía Tati, en la escuela peronista se ve al sujeto como al sujeto con derecho a la educación. Miren qué loco que es la escuela peronista, que Perón abre escuela para los obreros, que es hoy la escuela técnica, pero, a ver, le brinda a todos los ciudadanos el derecho a la educación. Bueno, sí, te brindo el derecho a la educación, pero vos tenés que idolatrarme. Vos tenés que estudiar que yo soy el presidente, que yo soy el mejor, que yo esto, que yo lo otro, ¿me entienden? Y otra cosa que pasaba con las docentes, imagínense lo doctrinador que era, que vos te recibías de docente y te tenías que aliar al peronismo, porque si no, no podías ejercer tu carrera. Esas eran pautas doctrinales del gobierno de Perón. Lo hacía, yo creo que por eso hoy en día se sigue reproduciendo el peronismo y fue tan grande en ese momento, porque ustedes imagínense que la generación que vivió el peronismo se crió con Perón y murió con Perón, y la que vino lo estudió y lo amó y lo idolatró, y la otra que vino también. Entonces se entiende que por algo yo creo que también es tan revolucionario el peronismo. Entonces, por un lado, sí te abría 20 escuelas para obreros, y por otro lado te decía, bueno, pero vos me tenés que idolatrar, vos me tenés que votar, vos me tenés que bancar. Que no digo que esté mal, las políticas públicas que habrá hecho Perón habrán sido muy buenas, pero le quiero decir que la educación sí era muy doctrinal. Y eso la profe para mí lo tiene muy en cuenta, porque es algo que muchos
mucha gente a veces por el fanatismo no lo sabe ver, incluyéndome. Cuando lo estudié dije, mira vos, qué loco Perón. Y yo ahí arriba lo tenía, y era, no digo malo, pero en el sentido como muy estructurado el vago, como, bueno, te vas a recibir de docente, pero te tenés que unir al partido peronista porque si no, no vas a ejercer. Y eso, no sé, es re loco. Nada, eso, antes que me olvide lo quería Pero agregar. una consulta, ¿qué es Eso lo que que le la dice profe la tuvo en Flor, cuenta? ¿Qué es lo que la profe tuvo en cuenta cuando, o sea, vos estás hablando de algo personal tuyo? ¿Qué te llamó la atención? ¿Te Me dijo, llamó la atención no, porque no, no está bien que vos plantees tu opinión, sino yo necesito que me des contenido? no, porque lo que yo estoy diciendo está en los libros. O sea, yo a lo mejor en el No, sentido está bien, pero o sea, vos rendís y tenés que vos darte, o sea, rendirle cuenta a la profe de que vos has comprendido el sentido de la materia, de que la base es la unidad 2, por ejemplo, con todas las escuelas, y vos le vas anexando los temas principales que tiene la unidad 1, y aparte, como algo que vos en cotidiano, cuando trabajas en la escuela, tenés que usar de la unidad 3, ¿entendés? Entonces, lo que vos me estás diciendo, lo que la profe dijo de lo que vos hablabas en el sentido de tu militancia o lo que vos pensabas de Perón y todo eso, ¿te dijo algo bueno? ¿Te dijo algo malo? lo que pasa es que ¿Te no me llamó la dejó atención? rendir la unidad 2. Yo había preparado la unidad 2, empecé con la escuela fundacional y me llevó a la unidad 1 y no hablé más de la unidad 2. Entonces yo no sé qué exposición podría haber dado. Lo que yo te digo es que como yo, como peronista, en una familia peronista, después de leer eso, fue como re loco pensar que la educación se daba en ese contexto. No lo estoy criticando ni lo estoy favoreciendo ni nada, solamente digo que eso lo tienen que tener como claro de que era una educación doctrinal. Bien, 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 ya Y entendí. la claro, chica que Entendí tu no es opinión. que la profe te va a decir, bueno, a ver, ¿y vos qué pensás sobre esa educación peronista? ¿Pensás que Perón había actuado bien, mal? ¿Desde qué lugar te posicionás? claro, No, no te lo va a preguntar. no, no. Lo que, por ejemplo, yo que rendí la escuela peronista, ella me preguntó cuál era la función de la educación, que en eso se basa lo que estaba hablando la Flor, que tiene una función política y que sí es formar una identidad partidaria. Pero ya digamos, lo que ya nosotros pensemos o de lo que nosotros nos podamos empapar como contenidos acerca de la educación peronista, la educación desarrollista, la fundacional o la que fuera, como que estaría fuera de nuestro programa, por así decirlo. Entonces, cuando me hacen desarrollar la escuela peronista y me preguntan la función, y las funciones son estas, función económica y función política. ¿Sí? Dentro de la función económica, formar mano de obra, etcétera, y desde la función política, formar una identidad partidaria. Como mi consejo es no irse más allá de lo que me preguntan, tampoco como hacer un juicio crítico o de valor acerca. Cada uno puede tener la posición política que quiera, claramente, pero, pero bueno, como que tratar de eso, no llevarlo a la mesa. Eh, como limitarse a contestar lo que la profe te está preguntando. Nosotros sabemos que yo no sé qué ideología política tienen las profes realmente, pero, pero como me parece a mí que no estaría, que no nos sumaría. No, a ver, no van a preguntarte qué pensás vos, simplemente que sí hay que saberlo. A ver, lo que yo quise decir recién es que a veces nosotros, o algunas personas, no todas obviamente, pero el fanatismo por el peronismo a veces nos ciega un montón y después te pones a leer y vos decís, qué loco. Pero bueno, en ese momento se veía bien. No lo vamos a criticar, es lo que se veía bien y bueno, y estaba bien que se diera religión en las escuelas. Hoy en día, para mí eso no está bien, ¿se entiende? A ver, lo que te hace la materia política al conocer las escuelas y cómo se fue desarrollando es ver y autocriticarse un montón de pensamientos que nosotros tenemos, ¿sí? Pero no significa que lo vayamos a plasmar en el examen. Yo digo que por lo menos a mí es como que yo me sorprendía y leyendo escuela por escuela, era como re loco. Y otra cosa que quería responderle a la chica que preguntó, ¿ustedes recomiendan empezar por la unidad 2? Yo sí,
no sé las chicas, yo hice una línea del tiempo de la unidad 2 y dentro de la unidad 2 puse la unidad 1 y la unidad 3 no la puedes poner, pero la unidad 1, a menos que le pongas que sé o cuándo salieron las leyes, pero es al pedo, porque igual te tenés que saber el contenido de las leyes, no el año. Y le puse, introducí en la línea del tiempo la unidad 1 poniendo los estados. Entonces, por ejemplo, el estado de bienestar corresponde a el peronismo. ¿Se entiende? Entonces, en una misma línea del tiempo enorme, que me encantaría tenerla, pero la presté, puse toda la información que tenía, el contexto que estaba pasando en la escuela de la crisis que dijiste vos, Tati, es la de los militares. Sí, la del golpe de Estado. Bueno, la del golpe de Estado. Entonces, puse escuela de crisis y ¿qué estaba pasando en la Argentina ahí? Un golpe de Estado. ¿Y qué se estaba haciendo? Se estaban vulnerando nuestros derechos. Entonces, bueno, a raíz del contexto de lo que estaba sufriendo en la Argentina y cómo era la escuela. Eso no sé si sale detalladamente. Yo porque soy fanática de la historia argentina, pero me basaba en el contexto del país para ver cómo era la escuela. Sí, no sé quién preguntó porque no me salen los mensajitos del chat. Pero yo te cuento también cómo yo la preparé. A mí no sé si me hubiese servido preparar directamente desde la escuela y después ir integrando como hizo la Flor, quizá porque ella lee un montón y sabe un montón de historia, pero yo, que es cero, yo empecé por la unidad 1 y primero traté de entender bien a qué nos referimos cuando hablamos de política. Y después, en base a eso, empecé a estudiar las políticas centralizadas y descentralizadas. Y también es muy importante, vieron que en la unidad 1 sale sobre colonialidad. Esa parte ayuda mucho a entender por qué tomamos a la política como la tomamos. Entonces, yo creo desde mi lugar que si no hubiese estudiado primero la unidad 1, que es todo cómo entendemos a la política y el sentido en que le damos, no hubiese podido entender los modelos. Entonces, bueno, son opciones en realidad, o sea, no es que la tengan que estudiar como la estudié yo, o como la estudió la Flor, y la Sarita seguramente la estudió a su manera también. Pero bueno, como yo creo que cada uno tiene que buscar como su estrategia para llegar a la materia. Lo que sí al final hay que asegurarse de que todo se ha podido integrar, pero quizá ustedes fíjense, por ahí arrancan por la unidad 2 porque les copa más y después la pueden integrar tranquilamente a la 1, no pasa nada. Yo empecé por la 1 por una cuestión de que no sabía ni lo que era la política. Sarita, ¿vos les querés contar cómo hiciste vos para prepararla? Bueno, yo también agarré el programa porque yo tengo cero idea de lo que era la política y de historia no sabía mucho. Agarré el programa, empecé a leer todo, entendí lo que era la política. Sí, lo que pregunta la profe mucho es el tema de la unidad 1 en el tema de la política pública y la política educativa, las diferencias que hay. La centralización y descentralización, en eso hay que hacer foco, más que nada en la unidad 1. Y también lo del Estado moderno, no sé si lo tienen en el programa también, pero lo del Estado moderno es bastante importante, que está dentro de la unidad 1. La diferencia entre el Estado y la nación, la Constitución, bueno, todo eso dentro de la unidad 1. Después me fui a la unidad 2, resumí todos los modelos que habían y me centré más que nada yo en el modelo peronista, donde después, bueno, me hicieron decir en el modelo peronista, si no me equivoco, está el tipo de estado de bienestar o benefactor, ¿sí? Y después me hicieron compararlo con el modelo de... Esperen que se me fue.
con el modelo de transformación. El tipo de estado, me hicieron comparar el tipo de estado del modelo de transformación, por eso hay que tenerlos bien presentes y contextualizar los modelos que estudiamos, y me hicieron comparar el del modelo peronista con el de transformación, ¿sí? Que era un tipo de estado neoliberal, ¿sí? Donde se comienza a privatizar todo. Esa es la gran diferencia que se marca, ¿sí? Y bueno, y en cuanto a la unidad 3, yo dije, bueno, me voy a volver loca porque son un montón. Perdón, y también la etapa las etapas de despegue, crecimiento, y la última, que es la de inflación. Esas, yo por lo menos me hice un cuadrito de en qué se basaba cada etapa para luego acomodarlas y entenderlas bien dentro de la escuela, ¿sí? Y en cuanto, bueno, a la unidad 3, más que nada me preguntó a mí, bueno, sobre la ley provincial, y me preguntó, bueno, los derechos y los deberes del estatuto docente. Y creo que nada más. Por lo menos no fue un examen así como muy matador. Iba con mucho miedo, pero no fue un examen muy matador. Pensé que se me había desconectado. ¿Estoy? Sí, ¿Me Tati. escuchan? Sí. Ah, porque se me cerró la pantalla. Sí, lo mío también en realidad fue... Y mi mesa duró, ahí fue que leí el mensajito. Mi mesa creo que duró 40 minutos. No, menos. 20. Fue La recortita. mía también. 20 minutos. 10 minutos, 10 minutos rindiendo. Ya, lo que tiene diferente es que a la Flor, perdón, le hicieron preparar un tema. Quizá a las chicas de inicial les hagan preparar un tema. Porque a nosotras, al menos, a la salita de mí no tuvimos que preparar. Sí, de igual forma yo la preparé y no me tomó nada. O sea, y como que la profe sabía que yo la unidad 2 la había estudiado toda, por algo había presentado la unidad 2, y se me fue a la unidad 1 y a la 3. Por eso, como dijo Tatiana, apenas empezamos, todo, o sea, no tienen que saltear ni un texto, por más que ustedes digan, no, pero esto no me lo va a tomar, tiene unión y tiene que ver con todo el material, entonces no se pueden saltear ni un texto, literal. ¿Y cómo es para los no regulares? Escrito y oral, tengo entendido. Yo no la he rendido desde la virtualidad, no sé Claro, cómo se pero, está manejando. Pero sí, escrito y oral. ajá, claro, sí, es escrito y oral. Claro, yo cuando la rendí, habían chicas que eran no regular y a las 8 de la mañana empezaban con el escrito y a las 9 terminaba el escrito y de ahí comenzaban con los orales. Por lo menos cuando yo la rendí el año pasado, no sé cómo será ahora, ahora de nuevo. No, sí, es así. Debe ser igual. Yuli levantó la mano. Decinos, Yuli. Hola chicas, ¿cómo va? ¿Cómo Yo estás? les cuento Hola, mi Yuli. experiencia. Rendí en febrero de este año, virtual, y más o menos les cuento a las chicas que no la han rendido, que van a rendir por primera vez. Lo que hacen las profes es comunicarse unos días antes con las inscriptas y ahí ellas dan un horario estimativo de cuándo van a rendir. Las que son no regulares se tienen que conectar a las 8:30, donde ellas también les van a mandar el enlace de Meet, y bueno, y ahí rendirían la parte de no regulares. Y después, si aprueban, rendirían la otra parte, que sería el oral. Y con respecto a lo que hacían las chicas, yo rendí, me fue mal, por eso estoy acá, para rendirlo próximamente. Y yo preparé la unidad 1, no había que preparar un tema específico, pero bueno, te dan la elección de vos empezar con la unidad que vos quieras para poder entrar más que nada en comodidad y no sentirte tan presionada. Entonces vos empezás con la unidad que querés, yo empecé con la 1 y como la profe vio que venía bien con la 1, directamente me agarró, me preguntó, estuvimos hablando sobre política, cómo lo relacioné con Estado,
la Constitución, y de la Constitución me saltó a la unidad 3. Es por eso que hay que estar remil atentos y prestar atención a todo, porque no es que va a un orden, no tiene un orden para nada, es cómo lo vas llevando y cómo te vas llevando a la mesa. Porque vos podés tener muy bien armado un tema, pero si vos justo dijiste algo, o ella te dice, bueno, ¿y cómo lo relacionas con esto? Y te fuiste de unidad. Entonces es fundamental. Yo la verdad, en lo personal, no le di mucha atención a la unidad 3, y es re importante. Entonces me empezó a preguntar sobre responsabilidad, donde tenés responsabilidad civil, responsabilidad penal, administrativa, y a mí se me hizo mucho lío. Así que también tienen que prestar la atención al estatuto docente, como decía Sara, que también me lo preguntaron. Y bueno, y básicamente eso, no se pueden saltear nada. Gracias, Yuli. Sobre lo que decía Elizabeth, lo que pasa es que es imposible aprenderte los números, los artículos y en qué artículo está tal cosa. Es imposible que te lo tomen, o sea, ni que estuviéramos en la facultad de abogacía. Por eso te debe haber dicho eso. Pero a lo mejor hay artículos, no me acuerdo de ninguno en este momento, pero hay artículos que son muy importantes que te tenés que saber el contenido. ¿Entendés? Entonces a lo mejor que sea artículo 14 y te tenés que saber qué es lo que tiene y para qué sirve y en qué te respalda vos y bueno, en todo como docente. Pero no todos los artículos que existen porque si no sabes qué, necesitas medio año para preparar la materia, es imposible. Bueno, chicas, no sé si tienen Claro, no, no. preguntas Una específicas. cosita con lo de los artículos. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los artículos de la Constitución Nacional, solo los referidos a la educación son el 5, el 14 bis, el 17, el 18, el 19 y el 23. No es necesario, por ejemplo, que digan, y en la Constitución Nacional, en el artículo 14, dice que los habitantes tienen derecho a trabajar en Navidad. No. Sí, solo lo que ni siquiera es quizá por ahí necesario que marquen cuál es el artículo, sí que sepan, bueno, cómo era entendida la educación en la Constitución Nacional. ¿Sí? Es verdad eso, no se vuelvan locas buscándolos. Anotar en el chat a los artículos principales. Ahí los mando. Bueno, ¿alguna tiene otra pregunta aparte de lo que hemos dado? Sí, hacer hincapié dentro del estatuto docente, chicas, que a mí me lo preguntaron, es el tema de, bueno, la fecha en la que fue sancionada, el ingreso, la permanencia y el egreso de ahí, de ser docente, ¿sí? Y bueno, y sobre todo el artículo 5, que son los deberes para el personal docente, y el artículo 6, que son los derechos del docente. Sí, saberse alguno, porque puede surgir la pregunta de decirme 2 derechos o 2 deberes del docente que estén en el estatuto y por lo menos 2. Claro, eso es del estatuto, sí. Ajá, eso es del estatuto. Y otra cosa que quiero decir es que tampoco se maten en el sentido de saberlo todo, porque las profes, o por lo menos la profe Apasa, es muy flexible en ese sentido. Si usted le pregunta, qué sé yo, bueno, decime el de abuso sexual, no, profe, no alcancé a leerlo, no va a pasar nada, no se lo tienen que aprender de memoria, el tema de las leyes. Lo otro sí, bueno, no, pero las leyes como que es medio complicado, entonces como que, bueno, las chicas, las profes, tienen mucha flexibilidad en ese sentido. También, por ejemplo, la Ley Nacional de Educación, quizá, o sea, tiene como, no sé, como 10 artículos, 11, 15, referidos a la educación. Pero, por ejemplo, nosotros podemos decir que la Ley de Educación Nacional estaba el derecho a la educación respetando la identidad nacional, respetando el lenguaje, la formación, que se prohibía la discriminación por embarazo, que se promovía la continuidad, la permanencia y la finalización, como decía la Sarita, que también se daba el derecho al deporte, al juego recreativo,
a la integración con otras personas, al derecho a opinar, a ser escuchado, a poder comunicar. A lo que voy es que no es, bueno, en el artículo 7 expresa esto, establece, no, qué sé yo, cómo se llama la ley, cuál es el sujeto al cual refiere la ley y cuál es el objetivo principal. Por ejemplo, después si ustedes se meten al Drive, nosotros acá con la salita hemos hecho, por ejemplo, tenemos la ley nacional y está el año de creación, el nombre de la ley, el sujeto de la ley, los objetivos, que eso es como el núcleo, digamos, de la ley, y después los artículos van a ver que son como muy llevaderos, o sea, participación en la comunidad, no discriminación, derecho al juego y la recreación, a tener una propia identidad, la libertad de expresión, a comunicarse, a ser escuchado, etcétera. Entonces, son como fáciles de aprender, fáciles de focalizar, y son también a lo que apuntamos, es también a lo que apuntamos nosotras como docentes, entonces por ahí no van a costar tanto. Perdón que te interrumpa. Yo quiero saber si alguna de las chicas sabe o entendió el texto de ideología, que es un texto muy difícil de entender. Bueno, no sé si la están preparando para la semana que viene, pero cuando lo lean, a veces... tenemos texto de ideología igual. ¿No rendiste ideología? Qué suerte que tenés. ¿Vos, Sarita, lo ubicás? El texto de ideología, a ver, sí lo ubico, pero... Bueno, el texto de ideología, y yo no tengo problema en explicarlo, es, no sé, para mí fue lo que más me costó. Y después de entenderlo y leerlo y leerlo y leerlo, y lo entendí, es una papa en realidad, que ustedes tienen un cuadrito, yo no sé si puedo compartir, ¿cómo se llama la imagen? Ni sé cómo se hace esto yo. Sí, el estado emotivo, ¿eso querés compartir? Ajá. Ay, ¿quieres que te lo comparta? ¿Lo compartiste? No, no sé qué dice. Bueno, igual... A ver. Si el te lo cuadrito comparto. que tienen en el texto, podemos decir que tenemos el estado cognitivo y el estado emotivo. No sé si lo vieron a eso. El estado cognitivo es, por así decir, nuestro cerebro si está abierto o cerrado, ¿sí? Y el emotivo se divide en 4. En la ideología fuerte y en la ideología débil, y en el pragmático fuerte o débil. ¿Sí? A ver, ¿qué has compartido? Para que yo lo estoy viendo de otro lado. Sí. Claro, ahí está. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un estado... pará, me lo sacaste. No he sacado nada. ¿Se salió? Sí, Tati, se salió. Sí, Tati, se salió. 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 Se me colgó internet, me parece. Espera. Perdón. ¿Te sale? Joya. Mirá. Bueno, si nosotros tenemos un estado cognitivo cerrado, pero un estado emotivo fuerte, son las personas que tienen esto, es la persona que es fanática de algo, ¿se entiende? Lleva a su ideología al fanatismo. Por ejemplo, como hablábamos recién, el peronismo. Es algo, cuando nosotros encontramos un fanático del peronismo, no hay forma que el piba o lo que sea entienda o nos deje ni discutirle algo, ¿sí? No hace falta discutir o llegar a eso, sino que no hay forma que le entren balas en ningún sentido. No le quiero cambiar su pensamiento, pero quiero que respete el mío,
Bueno, el que tiene la ideología fuerte y cerrada, o sea, un estado emotivo fuerte y un estado cognitivo cerrado, es el fanático, el que lo ve como que no está todo bien, no hay nada malo que esto, que lo otro, ¿se entiende? Claro, idolatrar una creencia, es lo mismo que el católico, un católico fanático. No le van a entrar balas, por más que yo le diga que hacen esto, el otro, no le van a entrar balas por ningún lado. Ahora, si vos tenés un estado cognitivo cerrado, pero un estado emotivo débil, lo que quiere decir es que vos sos fanático del peronismo, del catolicismo, pero vas a respetar a la otra persona. No pasa nada, yo te escucho, te respeto. Yo no pienso igual. Y no me vas a cambiar el pensamiento, pero te respeto, te escucho, no te falto el respeto, no digo que está mal, es tu pensamiento y nos vemos. Ese es como más flexible. Después, si uno tiene un estado cognitivo abierto, pero un estado emotivo fuerte, es el que pará, que me estoy confundiendo yo misma. El estado cognitivo cerrado con el estado emotivo débil es el que no te va a escuchar en realidad, porque ese era el otro, perdón. El que estoy diciendo ahora, estado cognitivo cerrado y estado emotivo débil, va a seguir siendo fanático, no va a cambiar su pensamiento y como que te va a ignorar. Bueno, sí, está bien, como vos digas, ¿sí? Pero no cambia su pensamiento ni a palo. Él te puede escuchar todo, pero no cambia su pensamiento. El estado cognitivo abierto, pero estado emotivo fuerte, también te va a escuchar, te va a respetar, van a poder debatir todo. ¿Qué pasa? Al tener un estado cognitivo abierto, está abierto a pensar dos veces su fanatismo, por así decir. No es fanático al todo, porque no lo es, porque solamente tiene un estado emotivo fuerte, pero él está abierto cognitivamente a escuchar a los demás y entenderlos y a lo mejor por esas casualidades cambiar el pensamiento. El estado cognitivo abierto, pero con estado emotivo débil, que es el pragmático se vende por cualquier cosa. No sé si se entiende. Por ejemplo, qué sé yo te digo que Perón es el mejor y bueno, si vos lo decís que es el mejor y bueno, es el mejor. ¿Qué querés que le haga? No sé si se entiende lo que quiero decir. No te van a discutir, no tienen ganas de discutir, no la van a pelear. Bueno, si vos decís así, no me interesa. ¿Entienden? Entonces son dos ramas totalmente diferentes. La ideología, dos ramas diferentes y que no se unen en ningún lado directamente. La pragmática es el que no le interesa, bueno, sí, yo soy católico porque, qué sé yo, me bautizaron, pero la verdad que no tengo ni idea, ni me voy a poner a pelear con alguien por catolicismo. Y el ideológico es el que te la va a discutir a muerte y no hay vuelta a quedarle. Y después tenés los otros dos que son más balanceados. Pueden llegar a cambiar el pensamiento, pueden que no, pero bueno, los principales son esos dos. La verdad, a mí ni me lo preguntaron, pero está muy bueno saberlo porque es muy difícil el texto, entonces si no lo comprendieron, es eso nada más, es estudiarse ese cuadro. Lo que pasa es que es re largo el texto encima bueno, no es tan largo, tiene como 30 hojas nomás, pero te van poniendo un montón de esquemas y el que importa es este. No sé si se entendió o no, pero bueno, cualquier cosa me hablan. Pero de eso se trata, del fanatismo, cuando el estado cognitivo y el estado emotivo son fuertes y cerrados, es el fanatismo que no hay vuelta atrás, y el pragmático es totalmente diferente, es el que se vende por dos monedas y bueno, si me das 100 pesos yo digo que soy peronista o macrista, qué sé yo, ¿viste? El que no le importa pelear, ni discutir, ni basarse en el fanatismo para tener problemas con alguien o cosas así. Es como que, bueno, sí, la vida es así. Algo así. No sé si se entendió. O no sé si lo han estudiado.
Es el texto de la unidad 2 de Tancredi. Sí, Ah, bien. si mal no No, recuerdo. es el de Sartori, amiga. No es de Tancredi. No sé, No, yo no no. tengo ni idea. Lo acabo de ver en el coso y me fijé y dije, ah, mira. Ah, Sartori. No, no, no. Es de Sartori. Es de Sartori. También un texto de Sartori es el de igualdad, que ese sí, sí lo puede llegar a preguntar la profe. A mí no me lo preguntó, pero sí, sí a a una amiga mía, que es no sé, ¿se sigue compartiendo pantalla? Sí, Sí, Tati. Ah, bueno, fue. Bueno, ahí está, sería ese. No sé si alcanzan a ver bien, pero bueno, está la igualdad jurídico-política, la social, la de acceso. A mi compañera lo que hizo, por ejemplo, bueno, en qué se basa la igualdad social y cómo podríamos nosotros en la escuela promover esta igualdad social. Por ejemplo, la igualdad social en lo que se basa es en el no discriminar por ningún, ya sea por una situación socioeconómica o por una situación de raza, de religión, de lo que fuera, que dentro de la escuela esas situaciones de discriminación queden fuera. Entonces, por ejemplo, si nosotros como docentes vemos una situación de esa discriminación, ¿qué haríamos en base a esa discriminación? O sea, ¿cómo actuaríamos? Tipo como estrategia. Y también eso, por ejemplo, a mi amiga se lo habían relacionado con esto del estatuto docente. ¿Cuál es mi responsabilidad frente a una situación de discriminación en la cual se vulnera la igualdad social? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuáles son los derechos que tiene el chico? Por eso, quizá también se lo pueden llegar a relacionar con la ley, porque bueno, por ahí nosotros tenemos una educación obligatoria, laica, etcétera. Entonces, también se lo pueden llegar a hacer relacionar con la ley. Está bueno por ahí que ustedes piensen y digan, bueno, a ver, este tema de, qué sé yo, de igualdad o ideología, ¿con qué me lo puede llegar a relacionar la profe? Y con esto, con aquello. Entonces ustedes mentalmente daban con un mapa mental, por así decirlo, sobre con qué pueden llegar a relacionar. Porque es muy posible que les pregunten, bueno, ¿y esto con qué lo puedes relacionar? O esto que trajo como consecuencia. Entonces ustedes no evitar el silencio ese que es tan feo en los finales y decir, bueno, lo puedo relacionar con esto, lo puedo relacionar con aquello, o lo comparé con esto, o no sé, o vi que tuvo similitudes con esto. Siempre tener como, no el tema solo, hacia el tema como en la nube, sino decir, bueno, este tema lo puedo relacionar con esto, lo puedo comparar con esto, le puedo agregar esto. en la misma línea del tiempo, que si van a estudiar de esa forma, le pueden agregar, ¿sí? Por ejemplo, lo que hablaba yo recién de la ideología. Bueno, ¿qué clase de ideología estaba en la escuela moderna, peronista? ¿Y qué va a haber? Con un estado cognitivo cerrado y un estado emotivo fuerte. ¿Se entiende? Entonces, en la misma línea del tiempo le pueden poner todas las unidades juntas directamente. Lo que hablaba la Tati también se lo pueden agregar. Después de Sartori está el tema de la democracia. ¿Cómo se ve la democracia? Si se ve como un estado, no me acuerdo qué otras cosas eran, como algo social, no me acuerdo. También se lo pueden agregar. La grabación, ahora vamos terminando porque ya pasó una hora. La grabación la vamos a subir a YouTube, a la página del Sur Mendoza, ¿sí? Chicas, yo no sé si tienen alguna otra pregunta, si quieren hablar de otro tema, si no vamos a ir cerrando. Acuérdense que esto era un resumen general
seguramente después del receso invernal vamos a dar como más específica las unidades, era como para que ustedes se guiaran. Flor, yo una última cosita, por ejemplo, eso también, si les toman democracia, quizás, bueno, a ver, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia y de esto? Y yo ya en mi cabeza mentalizarme y decir, bueno, a la democracia, ¿con qué lo puedo relacionar? Y lo puedo relacionar con alguno de los estados, ¿con cuál? Y con el que el sujeto se educaba para la democracia, que es el tercer momento del estado de crisis. Entonces, ustedes mismas por ahí decirle, profe, eso lo puedo relacionar con esto, como para que también ellas vean que ustedes han ido incorporando todas las unidades, que democracia está en la unidad 2, que democracia está en la unidad 1, perdón, que los estados están en la unidad 2 y que ustedes lo pudieron relacionar y bueno, y quizás fijarse si pueden llegar a relacionarlo con algo de la unidad 3. O sea, como no estudiar los temas sueltos, sino también tratar de ir como Claro. hilando todo. Y lo que decía Tati, lo último de la crisis, se estudia, al sujeto estudia para, ¿cómo es que dijiste, Tati? Educar para la democracia es el tercer momento. Educar para la democracia es el último de lo de crisis, ¿sí? Si ustedes lo llevan al contexto nacional argentino, lo que estaba pasando era lo último que se estaban por ir los militares y llegaba Alfonsín. ¿Y con qué llega con Alfonsín? La democracia. Entonces, ¿por qué? Ahí van relacionando por qué al niño se lo veía como lo que dijiste, lo que dijo la Tati, que no me sale. Entonces, ¿por qué? Porque estaba terminando la época de los militares y venía Alfonsín y se declaraba la democracia. No sé si se entiende. ¿Cómo se puede ir relacionando la unidad 1 con la 2? Sí. Es re loco. Pero para eso sí o sí eso para mí es fundamental. Sin saltearse ninguna. Sí, no. Para mí es fundamental relacionar y comparar. Uy, sí, totalmente. Bueno, chicas, yo no sé si alguna tiene otra pregunta, si no nos vamos a ir despidiendo porque bueno, tenemos que seguir estudiando nosotras. Les dejé la guía donde la guía estudiantil tiene resúmenes de materias de un montón, no de todas, pero bueno, de lo que he conseguido, un montón de materias. Seguramente este grupo de estudios se va a dar con las unidades específicas ya a fines de julio para mes de agosto. Espero que les haya servido. Te agradezco, Tati y Sara, por haber estado, por haber ayudado a las pibas, y cualquier duda que tengan nos consultan a las redes de Sur. Esta grabación va a ser subida a YouTube a Sur Mendoza. Muchas gracias, chicas. Que estén bien. Gracias, chao. Gracias. Gracias, chicas, y éxitos.